cuerpo. Por eso es tan importante la médula espinal, porque permite una conexión entre la cabeza del individuo con el resto del cuerpo. Eso es lo que permite el diálogo, de alguna manera, de la cabeza, donde está el encéfalo, con todo el resto del cuerpo. Por eso la importancia de la médula espinal. Si hay una lesión severa en la médula espinal, y bueno, esa información se va a ver interrumpida. Y lógicamente puede haber alteraciones muy complejas, ¿no? Muy severas. Bueno, esto también se torna bastante complejo, ¿sí? La idea iba a ser hacer un recreo, pero viendo la hora creo que vamos a seguir un poquito más, porque se me empieza a superponer con los horarios de la salida de la escuela de los chicos, bueno, un problema. Acá estamos viendo el esquema, más allá que es un equino, un caballo, no importa, esto pasa lo mismo en cualquier especie. Estamos viendo un esquema de la organización o la división del sistema nervioso autónomo. Recordemos que esa palabra ya nos tiene que quedar vinculado a la regulación de vísceras, de la actividad de vísceras que son de tipo involuntario, que todo lo que se regula de manera involuntaria está controlado por el autónomo. Como ya dijimos, ejemplo, en el corazón, en vísceras del aparato digestivo, en el urinario, en el reproductor. Bueno, hay partes que por todo el cuerpo que están reguladas por este sistema nervioso que se denomina sistema nervioso autónomo. Tiene dos porciones, una se llama parasimpático y la otra se llama simpático, y que de alguna manera esos dos se ponen en juego y permanentemente están funcionando para tratar de mantener en equilibrio todas las funciones viscerales de acuerdo a las necesidades o a las demandas de ese individuo. Bueno, lo complejo de este sistema autónomo, es que hay partes del sistema nervioso central vinculado con el autónomo y hay partes también del sistema nervioso periférico vinculados con el autónomo. Es decir, es una subdivisión más bien de tipo funcional. Ya como dije hace un rato, lo vamos a ir repitiendo y repasando este sistema autónomo a medida que vayamos viendo los distintos aparatos y sistemas. La clase que viene ya vamos a empezar a ver algunas cuestiones vinculadas al aparato digestivo y ahí vamos a retomar cómo funciona parte del autónomo para, por ejemplo, que el individuo pueda insalivar el contenido que está entrando a la boca, para que pueda tragar ese bolo alimenticio, para que ese bolo alimenticio pueda ser trasladado hasta el estómago, para que siga su recorrido. Bueno, todo eso tiene que ver con funciones del autónomo. Son todas funciones, la mayoría son funciones, o digamos, todas, ¿no? La mayoría, son funciones de tipo involuntaria, ¿sí? Que no las podemos de alguna manera controlar, ni nosotros ni los animales. Entonces estamos viendo acá un esquema que es bastante complejo. Básicamente no hay muchos dibujos diferentes en los libros de anatomía que expliquen de manera más simple esta cuestión del sistema autónomo, donde están los dos componentes, la parte parasimpática y la parte simpática, que trabajan en conjunto, siempre están trabajando en conjunto. En algún momento va a predominar el simpático, en otros momentos va a predominar el parasimpático, en otros momentos van a estar más bien los dos funcionando en equilibrio. Bueno, eso va a ir variando, ¿sí? Va a ir variando de acuerdo a las necesidades del momento del individuo. Entonces, si hablamos puntualmente del sistema nervioso parasimpático, ¿sí? Hablamos del parasimpático, tenemos que involucrar acá a una porción, digamos, a una parte que está ubicada más bien en la región del cráneo, donde surgen desde el cráneo, desde el encéfalo, surgen una serie de nervios que acá, esto yo lo iba a cambiar y al final me olvidé, pero bueno, hay una serie de nervios que surgen del encéfalo y que son partes del sistema parasimpático. Hay unos nombres acá que no sé si alcanzarán a ver, son nervios que surgen del encéfalo, de los cuales hay
hay uno que está sobrando realmente acá. Bueno, a ver, oculomotor, bueno, el trigémino, el facial, el glosofaringeo, bueno, el accesorio no tiene componentes parasimpáticos. En realidad, acá hay un error grosero que después lo vamos a corregir en la clase que les cargué. Pero bueno, en realidad están sobrando dos nervios acá del sistema nervioso, de esta parte parasimpática. Pero bueno, uno de los nervios que más vamos a estar viendo relacionado a este sistema nervioso parasimpático es el nervio vago, que está ahí, el último de la lista. Es un nervio que surge del cráneo, surge de ahí del encéfalo y tiene componentes de este sistema autónomo, puntualmente el sistema nervioso parasimpático. El glosofaringeo, que está más arriba, también tiene componentes, el facial y también el oculomotor. Digamos que de esta diapositiva hay un pequeño error acá, donde hay dos nervios ahí que no tienen componentes. Bueno, ya lo voy a corregir porque me estoy dando cuenta que no lo hice. Pero bueno, son componentes del parasimpático, ¿sí? Que son elementos donde el vago, principalmente el nervio vago, que son pares en realidad, son nervios craneanos que salen de a dos, ¿sí? Surgen de a dos, por eso se denominan pares craneanos. Bueno, ya vamos a ver que uno de los que más vamos a estar estudiando es el nervio vago. Lo vamos a ir viendo de manera repetitiva, tanto en el sistema digestivo, en el cardiovascular, en el reproductor. Bueno, anda por todos lados estos nervios vagos y son importantes porque controlan muchísimas vísceras del cuerpo desde el punto de vista de la función parasimpática. Bueno, y después hay otros componentes que están en la médula espinal, en la última parte de la médula espinal, ahí que estoy tratando de marcar con el puntero, la última porción de la médula espinal también hay componentes del sistema parasimpático. Es decir, en definitiva, para que no se haga mucho lío, todo el cuerpo del animal, ¿sí? Sobre todo donde hay estructuras viscerales, vísceras en definitiva, que son de control involuntario, básicamente a todas esas partes del cuerpo le está llegando esta doble inervación, la parte parasimpática y la parte simpática, que surgen de distintos lugares del sistema nervioso. Es complejo, es un sistema complejo, que después podemos llegar a repasarlo un poquito más, pero no quiero hacer mucho lío con esto, pero en definitiva, desde las partes más craneales, donde está el encéfalo y donde surgen estos nervios, con la salvedad que hay dos que están erróneamente escritos, bueno, ahí tenemos componentes parasimpáticos y acá en la última parte de la médula espinal también hay neuronas que tienen componentes parasimpáticos. Es decir, que está como en los extremos del animal. Si ustedes se fijan, hay como una parte en el cráneo y otra parte cerca de la cola. Es decir, que la parte parasimpática estaría como en las puntas del animal. Esto pasa lo mismo en cualquier especie, ¿no? Nosotros también. Entonces, eso por un lado. Y por otro, el sistema simpático, que está trabajando en conjunto con el parasimpático para poder regular las funciones viscerales. ¿De dónde surge principalmente el sistema simpático? Surge más bien del medio de la médula espinal, como de la parte media o central ahí del cuerpo del animal, esto que está coloreado de color más oscuro. Bueno, de esta porción de la médula espinal, que está como en la mitad del animal, ahí está el principal parte del sistema autónomo de esta porción simpática. ¿Sí? Está como en el medio, a diferencia del parasimpático que está como en las puntas. Bueno, independientemente de esa ubicación, donde están los extremos del parasimpático y la parte del medio, la simpática, desde ese lugar se desparrama esa información para todos lados. ¿Sí? Para todos lados llega información de este sistema autónomo, porque hay glándulas en la cabeza, hay glándulas en el cuello, hay glándulas en el tórax, hay vísceras, digo glándulas, pero en definitiva vísceras, en el abdomen, en la pelvis, es decir, en todos lados básicamente hay estructuras anatómicas que se controlan de manera involuntaria. Por eso es que se desparrama para todos lados. Bueno, acá tenemos un esquemita que también es complejo, que está sacado de... Todos los libros terminan haciendo lo mismo. Todos los libros tratan de simplificar esta parte, pero es difícil.
Pero en definitiva, fíjense que está coloreado el parasimpático de color medio lila y el simpático de color amarillo, donde surgen desde esas porciones, esto sería más bien los cuatro nervios craneanos, que tienen componentes parasimpáticos, sobre todo vamos a ver mucho ese par craneano denominado par número 10, o nervio vago, así se denomina, par craneano número 10, o nervio vago. Bueno, fíjense que se desparrama básicamente a distintas estructuras anatómicas que por ahí pueden ser mías difíciles de comprender ahora, pero se van hacia glándulas que están vinculadas a los ojos, glándulas salivales, glándulas lagrimales, al corazón, a los pulmones, vísceras del aparato digestivo como es, u órganos del aparato digestivo como son los intestinos, el estómago, bueno, es decir, todas las vísceras están recibiendo la doble inervación. Si ustedes se fijan, de este lado, del lado derecho, se repiten de nuevo las mismas vísceras. Los ojos, corazón, los pulmones, la parte del aparato digestivo, el reproductor, el urinario, etcétera, etcétera. Es decir, todos tienen de alguna manera la doble inervación, la parte simpática y la parte parasimpática. Y en este cuadrito que tienen acá está, digamos, discriminado cuál es la parte simpática y cuál es la parte parasimpática. ¿Sí? Algunos nervios craneanos, no todos, porque son 12 pares. Los nervios craneanos son 12 pares, son 24 nervios. Bueno, solamente de esos 12 pares hay 4 que tienen componentes parasimpáticos, el resto no. Y desde el punto de vista simpático, es esta porción que está marcada en color amarillo, que corresponde a la médula espinal, pero no toda la médula espinal, solamente ese segmento de la médula espinal. Esa partecita de la médula espinal tiene componentes simpáticos. Bueno, es como demasiada información para procesar ahora. Lo importante es que al menos quede claro que el sistema autónomo es lo que se encarga de regular todo lo que es involuntario. Todo lo que es involuntario. Todas las vísceras, estructuras viscerales, glándulas, todo lo que sea involuntario, todo lo que no se puede regular de forma voluntaria. ¿Sí? Ese es un poco el concepto que tiene que quedar. Después, si nos acordamos de alguna partecita acá en particular, bueno, mejor, pero ya lo vamos a ir repasando un poquito más adelante. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Este sistema nervioso que estamos estudiando ahora en el adulto, en definitiva, se empieza a formar en las etapas iniciales del embrión. Digamos, uno de los sistemas que primero se desarrolla en un embrión es el sistema nervioso y el sistema cardíaco, cardiovascular. Son los dos sistemas que a las pocas semanas de vida, aproximadamente a los 20 y pico días, ya empiezan a desarrollarse. ¿Y por qué justamente surgen estos dos sistemas, el nervioso y el cardiovascular? Porque ya desde ese inicio necesita regular todo el funcionamiento del resto. Por eso es que es uno de los primeros sistemas que se desarrollan en el embrión. El nervioso y también el cardiovascular. Es decir, el corazón, y empiezan a desarrollarse los vasos sanguíneos, porque justamente tiene que también distribuir nutrientes y demás para que todas estas células se empiecen a organizar, formando los distintos aparatos y sistemas que van a terminar de desarrollarse en el adulto. Entonces, el tejido nervioso, este sistema nervioso embrionario, que es poquitas semanas de vida, es básicamente como un pequeño tubo, un pequeño conducto que va desde una punta del embrión a la otra. ¿Sí? Un embrión generalmente cuando se forma y demás, empieza a estar como plegado, está como doblado sobre sí mismo, y bueno, y tiene una parte más craneal, que es el encéfalo, la parte más cefálica, y la cola. ¿Sí? Bueno, ese tubo que recorre de punta a punta el embrión, sufre una serie de dilataciones, es decir, se expande en algunos lugares, se dilata en otras, se estrangula en otras porciones, bueno, de ahí surgen estos nombres medio raros, ¿no? Prosencéfalo, mesencéfalo, romboencéfalo. Esas son 3 vesículas, se llama la etapa de las 3 vesículas. Estas 3 burbujas que tenemos acá, donde adentro hay una pequeña cavidad, se llama la etapa de las 3 vesículas. Y a partir de ahí surge la médula espinal, ¿sí?
Bueno, eso no queda así como tal, sino que se sigue modificando a lo largo del desarrollo embrionario. Se sigue subdividiendo, aparecen vesículas posteriores, es decir, se empiezan a modificar, a especializar y demás, y pasamos de una etapa de 3 vesículas, desde el prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo, pasamos a tener 5 vesículas, de las cuales tenemos las más rostrales, o las más craneales, digamos, del individuo, se denominan telencéfalo y diencéfalo. Después tenemos un mesencéfalo que no cambió, básicamente eso se mantiene. Y por último, el romboencéfalo se termina subdividiendo. Bueno, todos estos nombres, ¿por qué los mencionamos? Porque son el origen de estructuras que en el adulto son realmente muy importantes. Cuando uno habla del cerebro, en el adulto estamos hablando en definitiva del telencéfalo, ¿sí? Del telencéfalo, esa parte más evolucionada que tenemos nosotros como mamíferos, como también tienen los animales. Bueno, esos hemisferios cerebrales que son terriblemente complejos surgen del telencéfalo, ¿sí? Son derivados del telencéfalo. Esto que está más abajo, que se llama tálamo, hipotálamo y otras estructuras más, que las vamos a estar mencionando en muchas también oportunidades, porque son elementos del sistema nervioso que controlan, ¿sí? Que controlan desde el punto de vista de la producción también de hormonas. Es decir, medio complejo acá, porque estamos metiendo dentro de esta parte del sistema nervioso, estamos dándole un rol desde el punto de vista endocrino. Y sí, acá tenemos una estructura realmente muy importante, que se llama hipotálamo, que ahí vamos a ver la cantidad de funciones que lleva a cabo desde el punto de vista del sistema endocrino. ¿Sí? Es una estructura donde se fabrican, donde se elaboran numerosas hormonas, numerosas moléculas que después van a ser trasladadas a órganos muy distantes. Bueno, esa parte del hipotálamo y otras estructuras más surgen del diencéfalo. Después esto lo van a ver, lo ven tranquilo, lo analizan tranquilo, pero un poco va ahí la cuestión. Al principio en el embrión es un tubo, después se dilatan partes de ese tubito, se forman vesículas, que son 3 al principio, y después esas 3 se subdividen, algunas de ellas, no todas, pero algunas se subdividen y aparece ese listado de nombres que son el origen de las estructuras que aparecen en el animal adulto, en el individuo adulto, ¿no? No solamente en el animal, porque nosotros, bueno, somos animales, en definitiva somos mamíferos, somos animales, pero estas estructuras son los derivados de esos elementos anatómicos que comienzan a formarse en el embrión, ¿sí? Los hemisferios cerebrales, el tálamo, el cerebelo, bueno, la médula oblonga, ya vamos a ir viendo un poquito algunas cosas de estas que sean importantes, que las conozcan ustedes por las funciones que llevan a cabo, ¿no? No en sí la estructura anatómica, sino más bien qué funciones llevan a cabo estos elementos para darle un poco la importancia de por qué lo estamos abordando. Ahí tenemos, estos son preparados histológicos, es decir, anatomía microscópica. Una anatomía microscópica, un embrión, muchas veces se utilizan embriones de pollo, bueno, en este caso un embrión de cerdo de 15 milímetros, imagínense un embrioncito que tiene 1,5 centímetros, y fíjense que ya en ese embrioncito que no llega a tener 2 centímetros de largo, ya hay sistema nervioso. ¿Sí? Ya hay sistema nervioso, ya también hay un corazón que está latiendo. Es decir, bueno, y acá estamos viendo esto blanco, esto blanquecino, son las distintas partes del sistema nervioso que acabamos de mencionar. El telencéfalo, el mesencéfalo, el metencéfalo, bueno, son todas estructuras embrionarias que van lógicamente proliferando y van modificándose y van creciendo y van aumentando de tamaño y demás. Y bueno, todo eso es lo que después termina dando origen a las estructuras de un individuo adulto, ¿sí? Lo puse simplemente no para que no conozcamos de la histología ni de la embriología, sino que más bien para que se den una idea de que esto tiene todo un origen muy inicial, digamos, se desarrolla muy tempranamente en un individuo. Bueno, acá tenemos el encéfalo como tal, donde ahí tenemos las distintas divisiones,
El encéfalo, tenemos que pensar que no es solamente los hemisferios cerebrales, ¿sí? O el cerebro, como comúnmente le decimos. Uno piensa en encéfalo, cerebro como sinónimo, y hay otras cosas más además del cerebro, ¿sí? Hay muchas cosas más además del cerebro. Pero a grandes rasgos, el encéfalo es la maquinaria más compleja que se encarga de coordinar, regular, analizar experiencias previas, bueno, de la manera más integrada y sofisticada que existe para poder controlar de manera muy rápida todas las funciones del cuerpo. Es decir, es una maquinaria extremadamente compleja, ¿no? Más allá del tejido nervioso, más allá que de por sí el tipo de células y el tipo de tejido que lo forman no es muy sofisticado, pero bueno, sí es muy complejo desde el punto de vista de cómo funciona, ¿no? Ah, me están sacando las cosas. Me dejaron ciego acá. Bueno, acá tenemos un esquema de cómo son las divisiones del encéfalo de un individuo adulto. Esto todo estaría dentro de la cavidad craneana. Debería haber puesto una imagen de una cabeza para que podamos ubicarnos de dónde está esto, pero todo esto que está marcado de distintos colores corresponde a las divisiones del encéfalo. Y ahí tienen los colorcitos indicando a qué parte pertenece cada uno de estos elementos. Ven, en el cerebro, que corresponde al telencéfalo, esto que está de color celeste, o medio, sí, celeste, medio azulado, eso corresponde principalmente al diencéfalo, una parte que la vamos a ver en numerosas oportunidades, sobre todo ese hipotálamo, que es fundamental, esta glándula que está ahí, que se llama hipófisis. Bueno, todo eso son estructuras que no solamente pertenecen al sistema nervioso, sino que son componentes fundamentales del endocrino. Es decir, ahí hay una real integración del sistema nervioso y del sistema endocrino. Ya van a ver todas las funciones, no sé si todas, pero funciones realmente que son muy importantes de estos dos sistemas. Bueno, el mesencéfalo, el cerebelo que está acá atrás, de color azul intenso, bueno, eso tiene que ver más bien con los movimientos. Bueno, cada partecita, lógicamente, tiene numerosas funciones, pero no nos vamos a meter mucho en esas cosas. Acá tenemos la clásica imagen del cerebro, ¿no? Del cerebro, que sería el telencéfalo, los hemisferios cerebrales, los dos hemisferios, el de izquierdo y el derecho, eso todo está metido dentro de la cavidad craneana, y que, bueno, ya se conocen, más allá de que todo el tiempo van apareciendo funciones distintas, se conocen que algunas de las funciones principales que hay en los hemisferios cerebrales, y están separados esos hemisferios en funciones, en partecitas funcionales. Hay partes encargadas más bien de la coordinación motora, otras que tienen que ver con la parte auditiva, otras que tienen que ver con la parte visual, otras que tienen que ver con la parte sensitiva. Bueno, es decir, es un tejido donde cada vez se conocen funciones muy, muy interesantes. Esta es una de las partes que más le vamos a prestar atención en los distintos temas que vamos a ir abordando, porque lo vamos a analizar desde el punto de vista de la parte digestiva, de la parte reproductiva, de la parte de la glándula mamaria, bueno, de un montón de situaciones donde vamos abordando temas que involucran partes del sistema nervioso que a su vez son componentes del sistema endocrino. Y ahí tiene un poquito la ubicación de esas estructuras que son todas del diencéfalo, esa sería la vesícula que da origen al epitálamo, al tálamo, al hipotálamo. Este hipotálamo es tal vez la estructura nerviosa que más se le ha prestado atención desde el punto de vista endocrino, ¿sí? Fíjense acá algunas de las funciones, les voy anticipando algunas de las funciones que van a ocurrir a ese nivel, ¿sí? Está vinculado estrictamente con una glándula y lógicamente con otra infinidad de cosas del sistema nervioso, pero está conectado con una glándula que está inmediatamente abajo, que se llama hipófisis, y el hipotálamo está encargado de regular un montón de funciones, montones de funciones, entre ellas las que están mencionadas ahí, el apetito, la temperatura, emociones, el equilibrio hidroelectrolítico, la cantidad, digamos, de agua, de iones que hay en el cuerpo, el control reproductivo, etcétera, etcétera, etcétera.
¿sí? Bueno, ese hipotálamo es uno de los que más vamos a estar prestando la atención y bueno, lo vamos a abordar en distintas temáticas. Acá tenemos otro componente del sistema nervioso que más bien lleva a cabo roles de tipo motor, es decir, es una estructura, es como un pequeño cerebro que está ubicado por detrás de los hemisferios cerebrales, es decir, a caudal de los hemisferios cerebrales, y ahí se ve la organización típica que tiene internamente, que parece como un arbolito, ¿ven? Hay toda una parte blanca, una sustancia blanca, y por fuera todo tejido o sustancia gris. Y el cerebelo, desde el punto de vista productivo, bueno, no tiene mucha importancia, pero bueno, hay que tener por ahí cierta idea de que el cerebelo es una estructura que se encarga más bien de regular la parte de los movimientos, de ajustar el control del movimiento para que la locomoción de ese individuo se realice de manera equilibrada, ¿no? Se dice que se ejecute o que se lleve a cabo con destreza, con precisión, como dice ahí la filmina, ¿no? Bueno, en el caso del humano se ha demostrado también que interviene en procesos del lenguaje y otras cuestiones, pero bueno, nosotros desde el punto de vista de la anatomía y la fisiología animal, es una estructura del sistema nervioso que interviene más bien en el control de la parte motora, ¿sí? Del control de la parte motora. Bueno, la médula oblonga, que acá estarías, para que nos ubiquemos, la voy a marcar ahí abajo, es una estructura que está inmediatamente por debajo del cerebelo, conectado lógicamente con el cerebelo, todo está interconectado, pero la médula oblonga, también llamada bulbo raquídeo, como la van a estudiar en varias oportunidades en las clases de fisiología, esa partecita inicial que tiene la médula espinal, pero que está dentro del cráneo, dentro de la calavera, se denomina médula oblonga o bulbo raquídeo. Ese término bulbo raquídeo se usa muchísimo en la anatomía humana. Es lo mismo, básicamente. Y justamente ese lugar es muy importante porque justamente ahí adentro de esa pequeña porción del sistema nervioso hay neuronas, ¿sí? Como también un montón de otras células ahí, pero principalmente neuronas, que se encargan de regular funciones que son muy importantes, funciones vitales. Fíjense lo que primero dice, controla el latido cardíaco, es decir, desde ahí surgen nervios y demás que permiten controlar el latido cardíaco, la respiración, la presión arterial, bueno, y hay un montón de mecanismos que está involucrado esta parte del sistema nervioso central, que también son mecanismos de protección, mecanismos de protección, entre ellas la deglución, el vómito, el estornudo, todo eso está regulado ahí adentro. La médula oblonga también la vamos a ir repasando en cada uno de los aparatos y sistemas, porque justamente es una parte muy importante de este sistema nervioso central. Y cumple roles, como decía recién, vitales. Por eso a veces, lamentablemente, cuando hay serias lesiones del bulbo raquídeo o de la médula oblonga, que es lo mismo, por ejemplo, pasa en algunos accidentes viales, si hay lesiones de esta parte, generalmente se produce la muerte inmediata del individuo porque lógicamente se paralizan todas estas funciones que son realmente fundamentales para mantener con vida al individuo, ¿no? Bueno, la médula espinal, otra parte que tal vez no las vamos a estudiar mucho de su arquitectura y demás, pero la médula espinal es importante porque de alguna manera permite conectar la cabeza con el resto del cuerpo. Todas las sensaciones y movimientos del cuerpo, salvo algunas que son propias de la cabeza, el resto tienen que ver con la integridad de este cordón nervioso que es la médula espinal, ¿sí? Conecta el cerebro, básicamente el encéfalo, con los nervios espinales y gracias a ello la información de todas partes del cuerpo llega finalmente al encéfalo y el encéfalo también puede controlar todo el resto de las funciones del cuerpo gracias a la médula espinal. Por eso es tan importante esta estructura que está alojada en la columna vertebral, ¿no? Está bien protegida o bastante bien protegida dentro de la columna vertebral. Bueno, ahí aparecen un montón de otras cosas que tal vez no sean tan cruciales que ustedes
las comprendan y demás. Nosotros por ahí sí, desde el punto de vista veterinario, porque como está involucrada en muchos casos en lesiones, la médula espinal es una de las partes que más se lesiona por ahí en los animales domésticos, entonces uno tiene que tener claro cómo es su anatomía, la parte externa, la parte interna, etcétera, 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 porque permite evaluar la signología, la manifestación clínica de esos problemas. Entonces, bueno, es una especialidad. Tenemos que tener claro que la neurología es una especialidad y, bueno, que a ustedes por ahí no les es de incumbencia, ¿no? Pero lo importante es tener claro que es un componente fundamental del sistema nervioso central que está conectado con el encéfalo y que a su vez se conecta con todos los nervios que se distribuyen al cuerpo, salvo los nervios que están en la cabeza y algún otro nervio más, pero en general la mayoría de los nervios que salen de la médula permiten, lógicamente, controlar todas estas funciones, ¿no? Bueno, esto lo van a ver de nuevo en fisiología, pero es para que se entienda cómo la médula interviene en estos mecanismos reflejos que se denominan. Acá está un reflejo básico, hay en realidad dos mencionados, pero es un mecanismo básico que involucra, lógicamente, la médula espinal. Tal vez el que es más fácil de entender, no sé si son los dos fáciles de entender porque no analizamos cómo es la estructura de la médula, pero si pensamos de nuevo en esta cuestión de cuando uno se apoya en una estructura que está muy caliente o se pincha con algo, como por ejemplo acá, que está dibujada una aguja, ¿no es cierto?, introducida en la piel. Bueno, esto genera indudablemente una sensación, que es el dolor, ¿sí? Esa aguja clavada, cuando ustedes se pinchan con algo, se cortan con algo, tocan algo que está a temperaturas realmente muy, muy elevadas. Bueno, la piel tiene sensores, tiene receptores que se denominan, que permiten captar eso. Acá tienen en el cuadrito verde todo este mecanismo, todo este circuito, en definitiva, porque es un circuito, que se denomina arco reflejo, ¿sí? Arco reflejo. Entonces involucra distintos componentes, que son necesarios para que ocurra este mecanismo reflejo, este arco reflejo. Si nos basamos en esta imagen que está en la derecha, donde hay un pedacito de piel, donde está clavada una aguja, bueno, primero tiene que haber un sensor, un receptor que capte esa información. ¿Sí? Hay distintos tipos de información, etcétera, etcétera, no nos vamos a meter con eso, pero acá está planteado principalmente un receptor que capta esa información sensitiva en la piel. ¿Sí? Entonces dice, ¿cómo llega esa información finalmente hasta la médula espinal? Llega gracias a nervios espinales, nervios que están conectados con la médula espinal. Entonces la información sigue el recorrido, como está dibujado acá en la flechita, con el número 2, hay neuronas sensitivas, axones que van captando esa información de tipo sensitivo y que transportan esa información hacia la médula espinal. Ingresa esa información a la médula de manera muy rápida, lógicamente. Ingresa muy rápido esa información a la médula espinal a través de nervios espinales. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, esa información que es transportada por neuronas de tipo sensitiva, que está con el número 2, pasa esa información a neuronas motoras. Es decir, existe una sinapsis, uno más, sinapsis, donde pasa la información de una sensitiva hacia una motora, ¿sí? Hacia una motora. Y por ahí sale la información, la respuesta sale nuevamente de la médula y se dirige por nervios, nuevamente nervios espinales, hacia un músculo, donde ahí termina de alguna manera este circuito neurológico, que ocurre básicamente siempre lo mismo, por eso se llama arco reflejo. Siempre pasa lo mismo, cada vez que ocurre esto, la devolución frente a ese estímulo es básicamente la misma. Entonces, esto explica básicamente los 5 componentes que debería tener un arco reflejo. En este caso, mencionando un mecanismo donde está involucrado el dolor y demás. Pero bueno, la información
entra y sale de la médula espinal muy rápido. Entra por nervios, sale por nervios de manera muy, muy rápida. Eso es un reflejo espinal. ¿Sí? Un reflejo espinal. Es lo que nos ocurre a nosotros, como decía al principio, cuando uno toca algo caliente, cuando se cortan con algo, cuando se pinchan, inmediatamente esa información llega a la médula y hace que se contraigan los músculos para que uno retire de manera prácticamente inmediata desde esa fuente del dolor. ¿Sí? Bueno, hay numerosísimos reflejos espinales, después van a estar abordando algunos reflejos que involucran nervios craneanos, que también están involucrados en reflejos. Bueno, eso lo van a ver en fisiología, cuando vayan abordando ¿cómo se llama? Los distintos temas, ¿no? Bien. Algo que van a ver, digamos, ya en la próxima clase es, por ejemplo, el reflejo de la salivación o el reflejo de la deglución. Bueno, ¿por qué llega un momento donde el bolo alimenticio necesita pasar desde la boca hacia otra parte, que es la faringe, y de ahí pasa directamente al esófago? Bueno, porque ahí intervienen nervios propios de esos nervios craneanos que mandan información a determinado lugar y esa información vuelve para que se contraigan determinados músculos y se relajen otros, para que ese bolo alimenticio pueda pasar de una estructura anatómica hacia el lugar siguiente. Eso también son mecanismos reflejos, ¿sí? Mecanismos reflejos. Que algunas partecitas se pueden controlar voluntariamente, pero algunas otras ya no. Una vez que el alimento pasó a determinado lugar, y ya no puede volver más hacia atrás. ¿Sí? Bueno, lo mismo pasa con la salivación. Cuando uno se incorpora dentro de la cavidad bucal determinado alimento, bueno, de acuerdo a la cantidad de humedad que tiene ese alimento, las características que tiene ese alimento, eso va a desencadenar un mecanismo reflejo que va a permitir que se elabore más saliva. Pero eso no lo podemos regular. Uno se mete, que sea un alfajor de maicena y bueno, y la cantidad de humedad que tiene eso hace que se estimulen determinados sensores y esos sensores mandan información hacia el sistema nervioso central para que las glándulas produzcan más saliva. ¿Sí? ¿Para qué? Y para poder hacer una humidificación, para hacer una pasta de eso, porque si no sería imposible de que pase por la boca, que pase por la cavidad bucal. Entonces, bueno, son todos mecanismos reflejos. Se estimula una cosa, ¿sí? Y se devuelve una respuesta. La respuesta siempre va a ser más o menos lo mismo. O se contrae un músculo, o se estimula una glándula, o se estimula el corazón. No hay muchas alternativas posibles en los mecanismos reflejos. ¿Sí? Glándulas, esa es la respuesta. Se estimula la glándula, o se estimula un músculo esquelético, o se estimula el corazón. No hay mucha variedad de reflejos. Sí, estímulos hay muchos, pero respuestas frente a esos estímulos no hay demasiado. Bueno, y por último, para terminar, les había comentado que el sistema endocrino trabaja en conjunto con el sistema nervioso. La diferencia está en que uno lo hace de manera prácticamente inmediata y el sistema endocrino tiene que elaborar, fabricar, ¿no es cierto?, liberar esas sustancias que son hormonas, que esas hormonas en algunos casos tienen que trasladarse a lugares muy distantes para poder actuar en tejidos, en órganos, en sistemas que están lejos. Entonces, este mecanismo de transporte ocurre gracias al sistema circulatorio, el sistema cardiovascular, que se encarga de transportar eso dentro de la sangre. Pero no siempre ocurre eso, porque hay montones de moléculas que se elaboran y que inclusive pueden actuar en el mismo lugar donde se están elaborando, en las mismas células o en otras que están ahí pegaditas, vecinas, en órganos que están cercanos. Pero bueno, el concepto general es que una hormona se traslade, ese es el concepto general, que se traslade desde el lugar de fabricación al lugar de acción. Ya lo vamos a ver. Por ejemplo, acá tenemos un esquema de un gato. Bueno, ahí podríamos haber puesto cualquier cosa, un caballo, un cerdo, una vaca, hasta un humano. Pero, por ejemplo, vamos a estar estudiando que hay hormonas que se fabrican
por ejemplo, en el encéfalo, en ese hipotálamo que dijimos hace un ratito, en ese hipotálamo que regula un montón de cosas, entre ellos el sistema reproductivo, y bueno, esas hormonas reproductivas que está elaborando el hipotálamo, que está dentro de la cabeza del animal, tiene que finalmente actuar en el ovario, tiene que finalmente actuar en los testículos. Bueno, acá hicieron un gato medio hermafrodita porque tiene un poco de todo, pero en definitiva, fíjense la distancia que hay entre el lugar de fabricación y el lugar de acción. ¿Sí? Entonces, las hormonas tienen esa particularidad, son trasladadas, generalmente son transportadas, sobre todo por este sistema vascular sanguíneo, que eso es el concepto más clásico de, digamos, de este sistema endocrino. Hay numerosos órganos, glándulas, inclusive partes de órganos, inclusive células también, que tienen estas particularidades de decir que forman parte del sistema endocrino. ¿Sí? Acá simplemente están mencionadas algunas, tal vez las más comunes que ustedes hayan escuchado son los ovarios, los testículos, el páncreas, ¿sí? El páncreas, ¿quién no habrá escuchado hablar de la fabricación de la insulina? Bueno, ¿qué es la insulina? Es una hormona que fabrica el páncreas y que va a servir para regular la cantidad de glucosa que hay en la sangre, digamos, una hormona fundamental para que la glucosa pueda ingresar dentro de las células. Bueno, entonces vamos a ir viendo en determinados aparatos y sistemas estructuras que forman parte de este sistema endocrino. ¿Sí? Vamos a ir viendo todos estos órganos y glándulas que conforman el sistema endocrino. La tiroides, la paratiroides, el hipotálamo, la hipófisis, los ovarios, los testículos, los riñones, las glándulas adrenales, el hígado, el páncreas, la placenta. Bueno, hay un montón de cosas que cumplen un rol endocrino, es decir, que fabrican, elaboran una molécula, una sustancia que puede ser de distinto tipo, esas moléculas, proteica o de derivados del colesterol o lo que sea, y bueno, y que esas sustancias van a actuar en tejidos cercanos o en otros tejidos alejados, ¿no? Bien. Bueno, acá tenemos ese concepto de lo que acabamos de decir, las hormonas circulando, trasladándose en lugares distantes, pero hay otras hormonas que laburan en lugares cercanos, inclusive hasta en la misma célula pueden actuar. Eso se denomina función autócrina, es decir, se elabora, se libera de esa célula, pero a su vez actúa en la misma célula que la elabora. Bien, y esto era lo que dije al principio, cuando arrancamos con el sistema endocrino, dijimos que íbamos a ver una parte donde involucra los dos sistemas, tanto el nervioso como el endocrino. Y este es uno de los sistemas clásicos que vamos a analizar cuando estemos abordando la parte de la glándula mamaria, que tiene que ver con la eyección de la leche. La eyección de la leche, para que la leche que está en determinado lugar de la glándula mamaria pueda salir cuando el individuo está succionando, el individuo o la máquina de ordeñe o la mano en su defecto, cuando está succionando el pezón. Cuando están succionando el pezón, ese estímulo es un estímulo de tipo nervioso, de tipo neurológico, que está en la zona del pezón. Gracias a los nervios espinales que llegan a la glándula mamaria, ese estímulo sensitivo, es un estímulo sensitivo, no es doloroso, aunque puede llegar a serlo. Este estímulo viaja por la médula espinal hasta llegar al encéfalo. Y ahí se modifica esa información, ese estímulo sensitivo hace que se estimule determinada parte del sistema nervioso del individuo, el hipotálamo, ahí aparece esta estructura, y ahí va a liberar, junto con la hipófisis, que es una glándula que está inmediatamente por debajo, una hormona, ¿sí? Fíjense que pasa de ser nervioso a ser endocrino, de nervioso a endocrino. Pasa a liberar una hormona que se denomina oxitocina. Ahora no importa cómo se llama cada parte, pero es para que vean cómo se interrelacionan las dos cosas. La oxitocina se libera y esa oxitocina va a llegar finalmente a la glándula mamaria, transportada por el sistema cardiovascular. Por eso está dibujado el corazón y algunos vasos sanguíneos. ¿Para qué? Para que esa oxitocina actúe en determinadas células que están en la glándula y la leche pueda salir.
la leche pueda ser eyectada de esa glándula mamaria. Por eso, fíjense acá cómo se conectan estos dos sistemas, el endocrino y el nervioso. Primero es nervioso y el resultado es de tipo endocrino, ¿sí? Pero hay una integración entre estos dos sistemas. Bueno, así lo vamos a ir viendo también en otras situaciones, pero es un sistema bastante interesante de cómo se conectan estas dos partes para llevar a cabo esta función, ¿sí? Así que bueno,